Nunca imaginé que después del funeral de mi esposo mi cuñada me dejaría sola, pero ella desapareció en un instante. El día del entierro el aire estaba denso. Las flores amarillas contrastaban con el cielo gris. Mis manos temblaban al sostener la caja blanca. Necesitaba a alguien, cualquier persona. Pero al mirar alrededor, todos parecían perderse en sus propios mundos, susurros y miradas nerviosas. La casa de mi cuñada siempre había sido un refugio. Allí, cada risa compartida y cada charla de medianoche me recordaban que no estaba sola. Pero ahora, en el silencio del velorio, su ausencia era un grito sordo. Mis ojos se llenaron de lágrimas, la mezcla del dolor y la confusión era casi insoportable. ¿Cómo podía ser que en un momento tan devastador, ella eligiera dar la espalda? La tumba de mi esposo estaba abierta, como un abismo que engullía mi esperanza. La gente decía que debía ser fuerte, que debía seguir, pero el peso en mi pecho me atravesaba como un puñal. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? La última vez que hablé con ella fue en la sala de espera del hospital, su risa parecía embalsamar mis miedos. Siempre estaré a tu lado, me prometió. Pero ahora, no sé si mis palabras resonarán en su ausencia o si, con un golpe seco, la vida me destapará la verdad oculta. Entonces, justo cuando creí perderme en el mar de mis pensamientos, un grito agudo cortó el aire. Miré y allí, entre la multitud, algo brillaba. Era un objeto pequeño. Me acerqué, la multitud me rodeaba como sombras en un túnel. ¿Qué era? Entre la confusión, reconocí un colgante de plata, un diseño familiar. Era de mi cuñada. ¿Pero por qué lo había dejado? ¿Acaso había algo más detrás de su desaparición? Sujeté el colgante con una mano temblorosa. El frío metal me trajo de vuelta a la realidad. Mil pensamientos corrieron por mi mente. ¿Qué secretos ocultan las apariencias? La gente se movía y murmuraba a mi alrededor. Algunos parecen compasivos, otros curiosos. Yo seguía atada a ese objeto, el eco de su risa resonando en mi memoria. ¿Dónde estaba realmente? En mi pecho, el dolor crecía, así como la urgencia de resolver este misterio. ¿Por qué abandonó a su propia familia en el momento más oscuro? Mi corazón latía con fuerza mientras mi mente buscaba respuestas en la niebla de la incertidumbre. No podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que descubrir la verdad. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que estés suscrito al canal. No querrías perderte ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Hoy cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. La multitud comenzaba a dispersarse lentamente como hojas secas llevadas por el viento. Yo, sin embargo, permanecía en el mismo lugar, el colgante de plata sobre mi pecho, como un ancla que me mantenía firme en mi confusión e impotencia. Mi mente giraba sobre el mismo punto, atrapada en la pregunta latente, ¿dónde estaba mi cuñada? A medida que las últimas sombras de la multitud se esfumaban, decidí que no podía esperar más para entender su desaparición. Caminé hacia la casa de mi cuñada, un lugar que, al igual que ella, había sido un refugio lleno de risas, charlas y vínculos profundos. La familiaridad de su entrada, el aroma de café que solía llenar los rincones, todo parecía tan distante. Pero ahora, lo único que podía sentir era una espina punzante de soledad. Al entrar, el silencio era atronador. Cualquier indicio de vida había desaparecido, y todo lo que quedaba eran ecos de momentos pasados. Traté de resistir la tristeza que me invadía, pero el vacío en los pasillos me hizo sentir que, de alguna manera, había perdido más de lo que ya había perdido. Me acerqué a su habitación, conocida como un santuario lleno de recuerdos. Decenas de fotos colgaban de la pared, capturando instantes de felicidad y complicidad. En una de ellas estábamos juntas, riendo bajo la luz de un atardecer dorado. A medida que mis dedos acariciaban la superficie del marco, una ola de nostalgia me atravesó. ¿Cómo pudo quitarme todo esto así? Tan repentinamente comencé a revisar la habitación, buscando alguna pista, una nota o un mensaje que pudiera arrojar luz sobre su misteriosa partida. El armario se abría a un mundo de ropa que una vez había hablado de su estilo vibrante y su personalidad extrovertida,
pero ahora solo parecía un mausoleo de lo que había sido. En un rincón, algo llamó mi atención, un pequeño cuaderno, desgastado pero lleno de vida. Lo abrí con cautela y las primeras páginas estaban llenas de garabatos, sueños y los secretos que nunca se había atrevido a compartir. Mientras leía, mis manos comenzaron a temblar. Los escritos revelaban un lado de mi cuñada que nunca había visto, una lucha interna y una vida de preocupaciones que había llevado sola. Había tantas cosas que no sabía. ¿Había sido egoísta al pensar que estaba bien? Se había sentido atrapada, incluso en medio de nuestra familia. Una frase en particular me golpeó como un balde de agua fría. A veces, la vida se siente como una prisión y a veces la única salida es abrir la puerta y salir. Mis ojos se nublaron con las lágrimas que brotaron al comprender que quizás su desaparición no era solo un acto de abandono, sino un grito desesperado por libertad. De pronto, un sonido rompió el silencio. Era el timbre de la puerta. Mi corazón dio un brinco. ¿Podría ser ella? Sin pensarlo, corrí a abrir. Al abrir la puerta, un rostro inesperado me recibió, un amigo de mi esposo, su expresión atormentada. ¿Estás bien?, preguntó, su voz llena de preocupación. Esa pregunta resonó en mí como un eco. La verdad era que no estaba bien, me sentía en un laberinto sin salida. ¿Sabes algo de mi cuñada?, logré preguntar, el miedo apretando mi garganta. La respuesta que esperaba no llegó, en su lugar una profunda sombra se cruzó en sus ojos. No debería decirte esto, pero ella dejó una carta. Mi corazón se detuvo al escuchar la palabra carta. ¿Qué más había en su vida que no conocía? La incertidumbre se transformó en una vorágine de emociones. Tenía que saber, cada palabra sería un ladrillo en la construcción de mi comprensión. ¿Dónde está?, le pregunté, mi voz temblorosa, mientras el mundo se desvanecía a mi alrededor. ¿Podría esta carta traerme la claridad que tanto anhelaba? Sin responderme, el amigo atormentado me miró fijamente, y en sus ojos vi una mezcla de compasión y secreto. Te prometo que te ayudaré a entenderlo todo, dijo. Pero en ese instante su rostro se tensó como si hubiera visto un espectro, y yo sabía que a pesar de su promesa, esto era solo el principio de un camino oscuro que se extendía ante nosotros. ¿Qué verdad se manifestaría? El silencio en el umbral de la puerta se volvió denso mientras mi corazón palpitaba con fuerza. La mirada del amigo de mi esposo, que había sido un pilar en los momentos difíciles, ahora parecía una sombra de incertidumbre. ¿Dónde está la carta?, volví a preguntar, sintiendo una urgencia que apenas podía contener. Él tomó una respiración profunda antes de responder. La dejó en su trabajo en la oficina. Dijo que era urgente. Las palabras flotaron en el aire como un eco lejano. No podía comprender del todo, y el revuelo de mis emociones casi me arrojó al abismo de la desesperación. ¿Por qué no viniste antes?, exclamé, sintiendo una mezcla de enojo y miedo. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? Tenía miedo de asustarte más. Su voz se tornó suave, casi implorante. No sabía cómo decirlo. Pero necesito que entiendas, no es tan simple. En su mirada detecté algo más, una inquietud que no se atrevía a expresar completamente. La combinación de preocupación por mí y su propio tormento era palpable. Podía sentir que había una verdad oculta detrás de sus palabras. Llévame allí, exigí, el impulso de descubrir la verdad por fin superando mis reservas. No puedo quedarme en este limbo. Necesito entender. Él titubeó unos instantes, como si contemplara las repercusiones de acompañarme en este viaje. Finalmente asintió y sin más ambos salimos de la casa hacia su auto. El trayecto se sintió eterno. Las calles pasaban sin rumbo, cada giro parecía arrastrar mis pensamientos más lejos, anclados en esa carta que prometía abrir las puertas de un mundo que suponía conocer, pero que al mismo tiempo había permanecido oculto tras un velo de aparente normalidad. Mi corazón latía más rápido con cada segundo que pasaba. ¿Qué podría contener aquel mensaje que probablemente fue escrito con tanto dolor? Al llegar a la oficina, la penumbra de la sala de descanso nos abrazó. Miré a mi alrededor, la normalidad que reinaba en el espacio me hizo sentir extraña. Yo veía esos lugares como cárceles llenas de risas ajenas, ignorantes de mis propios monstruos. El amigo comenzó a buscar en el cajón de su escritorio, mientras mi mente giraba en torno a la figura de mi cuñada. La mujer con la que solía hablar, en la que solía apoyarme, ahora se sentía como un mero espectro del pasado. Aquí está, dijo con voz entrecortada, sosteniendo un sobre desgastado que parecía gritar su significado.
Mi aliento se detuvo mientras extendía la mano hacia él, una mezcla de miedo y esperanza en mis entrañas. Abrí el sobre suavemente como si el simple acto de rasgarlo pudiera provocar un colapso emocional. Con manos temblorosas saqué la carta amarillenta y estudié su caligrafía. Cada letra parecía una chispa del alma de mi cuñada, revelando un lado de ella que nunca había imaginado. Me aparté del amigo, necesitaba privacidad ahora más que nunca. Empecé a leer, cada palabra me golpeaba en el pecho como un recordatorio de su lucha. Una mención sobre sueños perdidos, sobre deseos que nunca se habían cumplido, y sobre el dolor opresivo de la soledad que había soportado en silencio, pero entonces el giro inesperado. Una frase se dibujó con tinta oscura en mi mente: si lees esto querrás entender por qué me fui, y posiblemente pensarás que te he dejado sola. Pero lo que realmente necesitaba era encontrarme a mí misma. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Era este realmente el mensaje final de una hermana que nunca entendí? El amigo me miraba, intentando interpretar mis reacciones. No sé qué más decirte, murmuró, su voz acallando mi tormento. Pero las palabras de mi cuñada resonaron con una verdad agridulce que raspaba mis entrañas. Había un motivo más profundo detrás de su partida, una verdad tan desgarradora que yo era incapaz de percibir. Aprendí algo doloroso: ella se había sentido sola incluso rodeada de amor. Sin embargo, tan pronto como la revelación se asentó, el teléfono de mi amigo sonó con un pitido distintivo. Al contestar, su rostro se convirtió en un lienzo de sorpresa y pavor. ¿Qué? ¿En serio? Las palabras que emergieron de su boca fueron como un balazo. Me acerqué ansiosa y llena de temor, mientras preguntaba: ¿qué pasa? ¿Qué sucedió? Apareció una pista, la policía la ha encontrado, dijo finalmente, su voz temblando. Las palabras colisionaron en mi mente y una pregunta estalló con urgencia: ¿está bien? ¿Está a salvo? Pero en el caos de mi ansiedad, comprendí que hay revelaciones que no se pueden controlar, que cada verdad puede sembrar nuevas dudas. Mientras el abismo de sus palabras se expandía en el aire, el destino de mi cuñada y el significado de su carta, que ahora me perseguían como fantasmas, colisionaban en un torbellino de emociones y resolución. El eco del teléfono se desvaneció y en su lugar, un profundo silencio se instaló entre nosotros. La noticia de que la policía había encontrado a mi cuñada era un rayo de esperanza, pero también un torrente de incertidumbres que inundaban mi mente. No podía dejar de pensar en su estado, en su bienestar. ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? Las preguntas brotaban de mis labios como un torrente descontrolado. El amigo de mi esposo miró hacia el suelo, sus ojos se oscurecieron mientras seleccionaba cuidadosamente sus palabras. No lo sé todo, solo que la han localizado. Dicen que tuvo un incidente. La palabra incidente resonó en mí como un tambor de guerra. ¿Qué significaba eso? ¿Había estado en peligro? La angustia me oprimía el pecho como un peso irremediable. Necesitamos ir a la comisaría, dije, mis ojos ardían con la determinación de quien se aferra a un hilo de esperanza. Mi voz era firme, aunque mi interior temblaba. Él asintió, aunque una sombra de duda cruzó su rostro. Me condujo de nuevo hacia el coche en silencio, y mi pensamiento se convirtió en un grito ensordecedor. Cada segundo que pasaba sin respuestas era una tortura. A medida que nos acercábamos a la comisaría, la ansiedad me nubló la razón. Recordaba las noches en que mi cuñada y yo compartíamos confidencias, su sonrisa sincera y el brillo en sus ojos ocultaban un laberinto de emociones que jamás se atrevió a expresar plenamente. La idea de que hubieran surgido problemas tan profundos que la condujeran a huir me desgarraba. ¿Acaso había fallado en ser su apoyo? Al llegar, el escenario era sombrío, cubierto en ese gris opaco de las instituciones dedicadas a lo sombrío. Tonos de conversaciones preocupadas se entrelazaban, creando un murmullo incesante. Cuando entramos, el agente que estaba en la recepción nos miró con una mezcla de compasión y profesionalidad. ¿Cómo puedo ayudarlos?, preguntó, y su tono inmediato me hizo sentir que estaba a punto de recibir una noticia desgarradora. Estamos aquí por mi cuñada, la han encontrado, exclamé, y sentí como si esa frase pudiera abrir puertas o cerrar capítulos de mi vida. El agente tecleó algo en su computadora y luego se volvió hacia nosotros, su expresión tensa. Está bien, pero debe entender que está bajo cuidado médico, las cosas no han sido fáciles para ella. Quiero que estén preparados. Su advertencia, colgada en la atmósfera, cuya carga ya pesaba demasiado. Mis manos se apretaron en un gesto de frustración, un pálpito de rabia y tristeza surgió en mí.
Quería arrebatarle las palabras y obligarlo a decirme que estaba bien, que todo había sido un terrible malentendido. ¿Está herida? Está en peligro, murmuré entrelazando mis dedos, está en terapia, hemos intervenido a tiempo. Es importante que le den espacio y la acompañen cuando esté lista, dijo el agente con suavidad. Me quedé paralizada por un momento y solo podía pensar en la carta, su lucha, en ese anhelo que reflejaba su búsqueda personal. Cuánto dolor había tenido que soportar antes de decidir escapar. Cuando finalmente nos llevaron a la sala de espera, los minutos se transformaron en horas. La ansiedad se volvió una compañera constante y la incertidumbre que llevaba dentro palpitaba de manera inquietante. El amigo de mi esposo intentó ofrecerme palabras de consuelo, pero en mi mente danzaban los miedos y las preguntas que no tenían respuesta. Quería aferrarme a la esperanza, pero el miedo de ser despojada de esta oportunidad se convertía en un enemigo feroz. De pronto, escuché el clic de una puerta abriéndose. El agente apareció de nuevo y tras él vislumbró a mi cuñada. Un espejo del pasado y del presente. Caminaba pero su andar era diferente, su mirada, más profunda y distante, parecía contener secretos que nunca había compartido. Era ella, pero no era la misma. ¿Estás bien?, alcancé a susurrar, rompiendo el silencio como un cristal quebrándose. Ella levantó la vista, sus ojos eran un cóctel de emoción y confusión. Lo siento, dijo apenas, y esas dos palabras resonaron en mí como un lamento doloroso que sin duda escondía más entre líneas, y justo cuando creí que podría acercarme a entender, ella miró hacia otro lado, como si estuviera luchando contra las olas de una tormenta interna. No estoy lista, susurró y con esas palabras el mar de emociones que había contenido hasta ese momento estalló en mi interior. La vulnerabilidad que ella exhibía me hizo sentir impotente. Allí estaba la mujer que conocía, pero también la desconocida que había forjado su propia lucha. El amigo a mi lado se estremeció ante la revelación, y yo me sentí atrapada en una telaraña de sentimientos. La desesperación se transformó en una mezcla de amor y compasión, y yo sabía que había un laberinto que debíamos recorrer juntas. Tenía que encontrar la forma de tenderle la mano y ofrecerle el apoyo que tanto había anhelado en nuestra relación. Te estoy aquí, dije, más convencida que nunca, aún sintiendo el peso del miedo que nos rodeaba. El dilema que ahora compartíamos era una verdad silenciosa que nos unía, pero también nos empujaba al abismo. Vamos a enfrentarlo juntas. Entonces, un susurro quebrado llenó el aire. Te necesito, pero hay más. Algo que aún no sé cómo decirte iba a revelarnos algo que cambiaría el rumbo de nuestra relación y quizás nuestras vidas. En ese instante el futuro se volvió difuso y el destino no parecía prometedor, la revelación se dibujaba en su rostro y mis latidos se aceleraron mientras me preguntaba si estaba lista para lo que vendría. ¿Podríamos realmente sanarnos una a la otra o estábamos destinadas a ser dos almas errantes en un mar de desamor? Su mirada me lo decía todo, y su próximo aliento definiría nuestra historia. El aire se hizo denso de expectación, como si lo que estaba a punto de revelarse pudiera romper la frágil burbuja de esperanza que habíamos comenzado a tejer. Mi cuñada, con su mirada perdida, se aferraba a un hilo de valentía que parecía quebrarse a cada segundo. Las palabras se amontonaban indecisas en su garganta. Por favor, imploré, tú no tienes que enfrentar esto sola. Mi voz temblaba, cargada de emoción, sabiendo que esa carga era demasiado pesada para una sola persona. Finalmente, ella soltó un suspiro profundo, como si hubiera estado conteniendo el aire y cada latido por un largo tiempo. Fui a un lugar donde me sentí segura, comenzó, sus ojos examinando la habitación, buscando respuestas en las paredes. Estaba exhausta de pelear, de sentirme atrapada. Pero también me perdí a mí misma. Estaba buscando un camino, pero solo encontré dolor. Sus palabras eran cuchillos, cortando profundamente mi corazón. Pero tu dolor no es lo único que importa, murmuré intentando tomar su mano, aunque ella se la retiró lentamente, con una expresión de culpa dibujada en su rostro. Era un gesto tan pequeño, pero que resonó con la fuerza de un relámpago y me causó un nudo en la garganta. Lo sé. Pero no puedo hacer esto, no puedo ser la carga, replicó con un tono quebrado, sus ojos llenándose de lágrimas que se negaban a caer. No quiero lastimarte a ti, o a nadie más. La verdad es que no sé quién soy sin el dolor que llevo dentro. La revelación era reveladora y desgarradora. Enfrente de mí no solo estaba viendo a mi cuñada, sino a una mujer que había luchado una batalla solitaria, y ahora se sentía en la cuerda floja, a punto de caer. Eso no es cierto, respondí con firmeza,
las palabras surgiendo como un torrente. No eres una carga. Eres mi familia. La intensidad de mi mirada buscaba desvanecer sus propios demonios. En ese momento, el amigo de mi esposo salió a paso lento, intentando dar espacio a nuestra conversación. Aproveché la oportunidad y me acerqué un paso más, no estaba dispuesta a dejarla escapar. Si quieres hablar, estoy aquí. Pero también necesitamos buscar ayuda. No puedes enfrentar esto sola, no lo necesitas ni lo mereces. Ella se quedó en silencio, luchando contra el torrente de emociones. ¿Y si mi verdad te hiere?, preguntó como si ya supiera la respuesta. ¿Y si tengo que cruzar un umbral al que tú no puedas seguirme? Las palabras me golpearon como un mazo, y ahí, en esa sala fría, sentí una mezcla de miedo e indignación. ¿Por qué había de ser así? Te prometo que lo enfrentaré contigo, no importa cuál sea la verdad. Pero necesito que me lo digas, respondí, mis ojos llenos de determinación. Finalmente, tras un eterno segundo, ella cerró los ojos, casi como si se estuviera preparando para un salto al vacío. Puede que no tenga una respuesta, pero hay algo que oculté y que me sigue atormentando. Hay alguien que me está buscando. La confesión quedó suspendida en el aire, un peso que se siente como un grillete en la entraña. El mundo se detuvo. Mi mente empezó a conjurar imágenes de situaciones peligrosas, susurros de advertencias que se colaban en mis pensamientos. ¿Alguien quién?, logré cuestionar, sintiendo que las paredes de la comisaría se estrechaban a nuestro alrededor, como si el aire se volviera más denso y difícil de respirar. Un ex, murmuró, la vergüenza envolviendo su voz. Alguien que no debería haber estado en mi vida. Intenté dejarlo atrás, pero no podría estar más equivocada. Él regresó con esas palabras, la pieza crucial del rompecabezas se encajó, revelando un paisaje aterrador. ¿Qué quieres hacer?, pregunté sintiendo que siempre había elegido lo fácil, ignorar lo que dolía en lugar de enfrentarlo. Podemos escapar de él, o tenemos que luchar. Ella me miró, y en sus ojos vi una mezcla de gratitud y terror. No lo sé. Estoy tan cansada, y tengo miedo de que me encuentre. Pero necesito saber si puedo confiar en ti. Las lágrimas finalmente encontraron su camino, deslizándose por su rostro, la presión de mi corazón aumentaba, pero su vulnerabilidad me despertaba algo dentro. Siempre podrás confiar en mí, prometí, sintiendo que el dolor de perder a mi esposo había alimentado mi conexión con ella de maneras inesperadas. Ahora más que nunca anhelaba que nuestras vidas se entrelazaran en una fuerza compartida. Mientras el estallido de emociones continuaba, el amigo de mi esposo regresaba, rompiendo el frágil momento. Con su rostro sereno, miró a ambas y sugirió que debíamos salir de allí. Pero antes de que pudiera hacer un movimiento, vi a mi cuñada temblar en mi campo de visión. No sé si estoy lista para esto, susurró, como si esas palabras fueran el sacrificio de un corazón dividido. El dilema era palpable, el campo de batalla de su mente se manifestaba en su expresión, y atrás, el dolor que llevábamos implícito en nuestra historia compartida comenzó a acumularse una vez más. Pero es hora de comenzar a luchar, afirmé, poniendo la mano sobre su hombro. La decisión de cruzar esa línea estaba ante nosotras, y no sabía si estaba lista, pero sabía que no podía darle la espalda. Entonces la puerta se abrió abruptamente y una figura familiar apareció, sus ojos se posaron en nosotras. La confusión se transformó en pánico en un abrir y cerrar de ojos. Estoy aquí para buscar a... La interrupción resonó en el aire como un trueno, y el tiempo se detuvo de nuevo, elevando una sombra oscura sobre el camino que intentábamos recorrer. Todo había cambiado en un instante. Era un momento crítico y nuestras vidas estaban a punto de dejar de ser las mismas. El eco de la puerta cerrándose resonó en mi mente, y el aire se volvió pesado con un silencio que casi dolía. La figura que había interrumpido nuestra conversación, un hombre alto y de mirada intensa, observaba a mi cuñada con una mezcla de ira y preocupación. Su presencia era como una tormenta, tangible y amenazante. ¿Por qué estás aquí? La voz de mi cuñada sonó frágil, como un susurro, y el pánico se encendió en sus ojos. Me volví hacia ella, sintiendo que nuestras esperanzas se desmoronaban en el aire tenso del momento. No puedes seguir huyendo, Laura, dijo el hombre, cada palabra golpeteando en nuestro pecho como un tambor de advertencia. El uso de su nombre me congeló, revelando la profundidad del pasado que había intentado enterrar. Por favor, vete. Esta vez su voz se elevó, pero había una chispa de desespero ignominioso en su mirada. Era una súplica y me di cuenta de que su vida estaba siendo amenazada por un fantasma del pasado que había pensado que estaba a salvo.
No puedes hablarme así, respondió él con un temblor de indignación. Esto no es un juego. Te necesito de vuelta. La frase se coló en mis pensamientos como veneno. La intensidad de su mirada era de un tipo de deseo posesivo, y el cambio de su tono hizo eco en mi interior. En un instante supe que no solo había un ex al acecho, sino que había una relación tóxica que aún arrastraba sus cadenas en el presente. Esta no es tu vida, dije interponiéndome entre ellos, me sorprendí a mí misma por la determinación en mi voz. Laura no pertenece a ti, no más. Ella tiene derecho a ser libre. ¿Libre? La risa amarga del hombre era como un aplauso sarcástico. Ella no sabe lo que es la libertad. ¿Qué sabes tú de su vida? Esto no es tan sencillo, pero no lo escuché. Solo podía ver a Laura, su rostro pálido, las lágrimas ahora surcando sus mejillas con la fuerza de un torrente. Se sentía acorralada, la sombra de ese pasado la oprimía, y en ese momento decidí que no podía dejarla caer. Laura, mi voz se alzó con un instinto protector que no sabía que tenía. Mira lo que estás sintiendo. No eres una carga, ni una prisionera. Eres más fuerte de lo que crees. Pero en su mirada no había fuerza, solo un reflejo de su miedo. No puedo, susurró como si ya estuviera buscando una salida. Tal vez él tiene razón. Tal vez soy incapaz de dejarlo ir. No. Eso no es cierto, le grité dando un paso más cerca, deseando que cada palabra fuera un anclaje que la mantuviera firme. Tu vida no es solo tu dolor. Eres más que eso, y estoy aquí para ayudarte a recordarlo. Mientras nuestros ojos se encontraban, un silencio lleno de posibilidades se hizo espacio en la habitación. Pero la figura del ex no iba a desistir fácilmente. Si no regresas, te haré la vida imposible, Laura. Esto es solo el principio. Ante su amenaza sentí que el tiempo se ralentizaba. Laura vaciló, su voz un hilo quebrado. ¿Estás conmigo de verdad? Esa pregunta quedó suspendida en el aire, un peso alterador que parecía dictar nuestro destino. No estás sola, afirmé extendiendo mi mano hacia ella, una luz en medio de la oscuridad abrumadora. Lucharé contigo aunque el camino sea difícil. Eres mi familia, y eso significa todo para mí. Entonces, para nuestra sorpresa, el hombre retrocedió, su expresión se endureció. No puedes protegerla de mí. Regresaré. Te lo prometo. Y en un giro brusco se dio la vuelta y salió de la sala, dejando atrás un frío helado. El sonido de sus pasos se desvaneció, pero en su ausencia, la tensión en el aire permaneció palpable y asfixiante. Laura, con los ojos llenos de lágrimas, se dejó caer en una silla, y todo su peso pareció caer con ella. ¿Qué hacemos ahora? Su voz era un eco de vulnerabilidad. Ahora necesitamos un plan, respondí con una calma vertiginosa surgiendo de lo más profundo de mí. Debemos hablar con alguien que pueda ayudarnos. Vamos a buscar apoyo, protección, lo que necesitemos. Suspiré sintiendo el ardor de su mirada, pero fue entonces cuando sonó mi teléfono móvil resonando en el silencio como una campana que llamaba a la acción. Al ver la pantalla, las palabras se atollaban en mi mente. Un mensaje del número de mi esposo. La esperanza se entrelazó con la confusión. ¿Era posible que no estuviera tan lejos de mí? Con el corazón latiendo en un ritmo frenético y cada latido atrapando el aire en mis pulmones, abrí el mensaje. Las palabras que siguieron arremetieron a mí con la fuerza de un huracán: no todo está terminado. Te estoy buscando. El mundo se detuvo por un momento y supe que esto apenas comenzaba. El mensaje brillaba en la pantalla, casi como si le diera vida a una parte de mí que había estado muerta desde el día del funeral. Te estoy buscando. La voz de mi esposo resonó en mi mente, cada palabra una nota en una melodía olvidada, un eco de amor que había creído perdido para siempre. Me sentí temblorosa, aturdida, como si un rayo hubiese atravesado el cielo gris de mis pensamientos. ¿Qué sucede? Laura me miraba con una mezcla de inquietud y curiosidad, sus ojos llenos de esa fragilidad que me desgarraba. Era justo mantenerla en suspenso mientras yo trataba de recomponer las piezas de mi propio desastre emocional. Es de mi esposo, titubeé, sintiendo cada palabra como un ladrillo en mi garganta. Me está buscando. Laura frunció el ceño, confusa y preocupada. ¿Pero cómo? ¿Qué significa eso?
Él no está aquí, no lo sé, respondí, mi voz apenas un susurro, pero estas palabras ¿cómo pueden ser? La realidad de su muerte crujió en mis sentidos como un cristal quebradizo y afilado. Quizá es un error, sugirió ella, pero su tono no era del todo convincente. No, no lo es, dije apretando el teléfono con fuerza. No puede ser. Pero a medida que mis pensamientos giraban, una mezcla de esperanza y miedo se formaba en mi interior. ¿Qué pasaría si realmente intentaba volver a mí? ¿Qué pasaría si alguien intentaba atraparlo, o si, de alguna manera, había dejado un vestigio de su existencia en este mundo? Laura se puso de pie, sus manos ancladas en la mesa. Necesitamos entender qué significa esto. Quizá deberíamos que, Laura. La urgencia me hizo elevar un poco la voz. ¿Deberíamos quedarnos esperando a que uno de los fantasmas nos atrape, o deberíamos prepararnos para lo que viene? Sus ojos se endurecieron, y vi la lucha interna en su rostro. No estoy lista para esto. No estoy lista para volver a entrar en la oscuridad. Su fragilidad era palpable, pero su necesidad de seguridad también lo era. Ni yo, admití, mi voz cayendo a un murmullo. Pero no puedo evitarlo. No puedo dejar que el miedo me consuma, no cuando sé que tengo que protegerte. La verdad caía como una losa, pesada y ansiosa. El horror de ver su pasado regresar, cobrar vida y amenazar su presente también era el terror de perderla. Si ella no encontraba fuerza, ambos quedábamos atrapados en el mismo abismo. Laura inhaló hondo, su mirada buscando la mía. Quizá deberíamos hablar con alguien. Un profesional. ¿Un profesional? La idea era tentadora, pero el temor también arremetía en mis entrañas. ¿Cómo explicar la complejidad de nuestra situación a alguien ajeno? ¿Por dónde empezar cuando la vulnerabilidad se siente como una herida expuesta? Sí, tienes razón, finalmente concedí, aunque no estaba del todo convencida. Pero antes de que pudiera sentirme completamente segura de mi decisión, el sonido del timbre me sacó de mis pensamientos. Mis nervios se erizaron. La última visita había sido aquella tormenta en forma de hombre, y ahora esperaba que la puerta se abriera para ofrecer una nueva amenaza. Espera aquí, le pedí a Laura, tratando de sonar más en control de lo que realmente estaba. Antes de dar un paso hacia la puerta, un instante de duda se instaló en mi pecho. Tomé aire intentando centrarme. Cuando abrí la puerta, una nueva realidad se presentó ante mí en forma de un rostro familiar. Era mi vieja amiga Sofía, pero había algo en su expresión que enviaba escalofríos por mi columna. ¿Podemos hablar? Su tono era grave y en sus ojos leí una mezcla de preocupación y resolución. Aquí y ahora, respondí, volviéndome hacia Laura para asegurarle que todo iba a estar bien, aunque dentro de mí una tormenta se desataba. Sofía entró y cerró la puerta tras de sí, y el aire se volvió más denso, como si todas las verdades no dichas estuvieran esperando al borde de nuestros labios. Es sobre tu esposo, comenzó Sofía, y en su voz había un telón de fondo que temía, que había intentado evitar. Un escalofrío me recorrió. No está tan lejos como crees. ¿Qué quieres decir? El pánico comenzó a fluir en mí como un río desbordante. Laura se acercó más, su mano en mi brazo compartiendo el mismo descenso al abismo que yo empezaba a temer. Hay cosas que no te han contado. No todo está terminado. El tiempo pareció detenerse mientras una nueva realidad se desplegaba frente a mí, y nuevamente, las palabras se ahogaron en mi garganta. ¿Qué implicaba tan reveladora declaración? Era posible que, de alguna manera, su espíritu no hubiera dejado este mundo para siempre, sino que todavía estaba en él, buscando lo que había perdido. La inquietud se coló en mi corazón y la pregunta se repitió, ¿hasta dónde estábamos dispuestas a llegar para enfrentar la verdad de nuestros fantasmas? ¿Qué quieres decir con eso, Sofía? Insistí, sintiendo que el aire se me escapaba. Laura, aún aferrada a mi brazo, apretó su agarre como si fuera lo único que la anclaba a la realidad. Debes escucharme, continuó Sofía, su voz firme pero cargada de una tristeza palpable. Lo que pasó no fue un accidente. Tu esposo dejó más cosas pendientes de lo que te han dicho. El eco de sus palabras me golpeó como un martillo. ¿Qué quieres decir? La ira y la confusión burbujeaban en mí, un caldo hirviendo donde el dolor ya no podía soportar más. Su vida antes de ti no era lo que creías. Hay secretos que él nunca compartió y ahora se interponen entre ustedes. Un nudo se ató en mi estómago. ¿Qué sabes tú de su vida antes de mí? ¿Qué es eso que me ocultan?
La rabia crecía mientras las imágenes de nuestro pasado juntos bailaban en mi mente, dulces pero manchadas de incertidumbre. Pude ver cómo Sofía luchaba por encontrar las palabras. Miró de reojo a Laura, que permanecía en silencio, una expresión de miedo en su rostro. Él tenía cosas que no quería que supieras. Personas a las que no quería que conocieras, mis pensamientos se agolpaban, y un torrente de emociones me abrumó. La idea de que mi amor había llevado consigo secretos oscuros era como una puñalada en el pecho. ¿Por qué?, pregunté, mi voz ahora un hilo tembloroso. ¿Por qué no me lo dijo? Si se preocupaba por mí debería haberme contado todo, tenías que protegerte, respondió Sofía, acercándose un poco más. Pero el problema es que se dio cuenta de que no podía escapar de lo que había hecho. Fui yo quien se lo aconsejó y ahora me siento culpable. Las palabras de Sofía resonaban en mí como un eco de traición. ¿Qué tipo de cosas? Dímelo. Mi voz se elevó en un crescendo de desesperación. Él tenía enemigos. Cosas que no podían permanecer en el pasado. Eso es lo que te está buscando, reveló y la habitación se llenó de un silencio tenso. Enemigos, murmuré, la incredulidad y el horror entrelazándose en mi pecho. ¿Qué tipo de vida era la suya? Sofía dio un paso atrás, su mirada se endureció. No estoy segura de que estés lista para oírlo todo. Pero una parte de mí siente que está intentando advertirte. Quizá por eso te envió ese mensaje. El tiempo se detuvo y las palabras de Sofía comenzaron a formar una cadena de sombras en mi mente. Mis recuerdos de momentos felices, de caricias y risas, comenzaron a desvanecerse en la penumbra de la incertidumbre. ¿Era el hombre que amé realmente quien decía ser, o había otras caras ocultas tras esa sonrisa que me conquistó? Debo encontrarlo, murmuré, ya no podía escapar de la verdad, y lo sabía. ¿Qué? La incredulidad de Laura era palpable. ¿Encontrarlo? ¿Cómo? Él ya no está, y no sabes dónde podría estar. No lo entiendes, interrumpí, sintiendo que la decisión se forjaba dentro de mí como una espada. Si hay una oportunidad, aunque sea una, debo intentar averiguarlo. Debo enfrentarlo. Necesito respuestas a pesar del riesgo. Laura se apartó, los ojos llenos de preocupación. ¿Y si lo que encuentras es algo que no puedes manejar? Perderte a ti también sería perderlo a él, pero no puedo seguir huyendo, respondí, la determinación brillando en mis ojos. No puedo seguir viviendo en la sombra de un pasado que me consume. Él es parte de mí y su búsqueda también debe ser la mía. Sofía me miraba fijamente como si estuviera calculando mis palabras y la decisión que estaba dispuesta a tomar. ¿Pero quieres hacerlo sola? Podemos hacer esto juntas. Un fuego de gratitud surgió en mi pecho. No estaré sola esta vez. Necesito que todas estemos juntas en esto. La idea de enfrentar la oscuridad con alguien a mi lado, de unir fuerzas y compartir la carga, me dio un soplo de esperanza, pero antes de que pudiera decir algo más, el sonido de un mensaje entrante interrumpió el momento. Miré la pantalla de mi teléfono, y el mundo se detuvo nuevamente. Era un mensaje nuevo. Te encontraré. No te preocupes, una chillona alarma sonó en mi mente. ¿Era posible que él estuviera más cerca de lo que imaginaba? La ansiedad me recorrió pasando del estómago a la garganta. No puede ser, murmuré. Pero tenía que preguntar, aunque sabía que las respuestas podrían llevarme a lugares que nunca quise explorar. ¿Quién me está buscando? La mirada compartida entre Sofía y Laura se volvió una sinfonía de temores mientras el futuro se adivinaba espinoso y resbaladizo. Si lo que decía el mensaje era real, entonces no solo se trataba de un deseo de volver, sino de un aviso de que regresaba. El pasado se manifestaba con su propia voluntad, desafiándome a enfrentar lo que creía olvidado. Y con el corazón retumbando como una tormenta, me di cuenta de una verdad aplastante: había abierto la puerta a algo que no podía cerrar de nuevo. La pantalla de mi teléfono parpadeaba con la notificación del mensaje, como un faro intermitente en la oscuridad de mi confusión. Te encontraré. No te preocupes. Esas palabras eran un eco de un pasado que hasta ese momento había intentado enterrar. La posibilidad de que mi esposo estuviese de algún modo presente me dejó en un estado de incredulidad, y al mismo tiempo, absorbida por una extraña mezcla de esperanza y terror. Laura rompió el silencio, su voz temblorosa. Deberías contestar. ¿Qué le vas a decir?
No lo sé, respondí convertida en pura incertidumbre. Las palabras parecían salir de la boca de alguien más. Quizá debería preguntar qué quiere. ¿Qué significan esas palabras? Sofía estaba tan inmóvil como una estatua, pero podía ver la tensión en su cuerpo. A veces las respuestas no son las que esperamos. Podría ser peligroso y tú no estás lista para eso. Su advertencia se posó en mi mente como un pájaro en el borde de una ventana. Pero la necesidad de comprender me empujaba hacia adelante. Con un profundo suspiro, tomando el valor a granel, escribí: ¿Quién eres? ¿Por qué dices que me encontrarás? Un silencio siguió como un abismo entre nosotros. Laura me miró con preocupación mezclada con un destello de furia, como si de alguna manera me culpara por abrir esa caja de Pandora. Yo sabía que estaban en juego más que solo mis sentimientos. Esta decisión podría alterar el delicado equilibrio de lo que quedaba de mi vida. Finalmente, el teléfono vibró de nuevo. El mensaje apareció: no es el momento para hablar aquí. Ven a nuestra antigua cafetería. Necesito verte. Es importante. La antigua cafetería. Ese lugar significaba tanto, unos metros de distancia donde habíamos compartido risas, miradas perdidas y sueños. Al mismo tiempo, también albergaba los secretos que ahora parecían carcomerme. No puedo ir, dije, palabras que salieron más como un susurro que una afirmación. No puedo volver allí. No después de lo que pasó, quizá ellos solo quieren hacer las paces, sugirió Sofía de manera cautelosa, como si intentara razonar conmigo. Tal vez hay algo más grande en juego, algo que necesitas saber. Miré a Laura, que aún mantenía una expresión duda en su rostro. Luchar con esta confusión pesaba sobre mí, hilarante en su intensidad. La sabiduría de su preocupación era un bálsamo reconfortante, pero el fuego de la necesidad ardía igualmente en mi interior. Sé que esto es difícil, afirmé, sintiéndome más segura de lo que realmente estaba. Pero tengo que enfrentar esto. Si hay algo que él me debe, necesito que me lo diga. No sé cómo, pero tengo que dar ese paso. La determinación en mi voz despertó algo en Laura, pues se acercó y tomó mi mano entre las suyas. Si decides ir, yo iré contigo. No te dejaré sola, dijo con firmeza, como un pacto silencioso entre nosotras. Sofía asintió, aunque sus ojos reflejaban miedo. Y yo estaré a su lado. La verdad no siempre es amable, pero mereces conocerla. Un nuevo mensaje llegó, y el brillo de la pantalla pareció iluminar aún más la habitación oscura. Dame una hora. Estaré allí. En ese momento el reloj interno que siempre me había guiado en la vida comenzó a sonar con fuerza. No había vuelta atrás. Prepara a Laura, murmuré, sintiendo como un escalofrío recorría mi columna vertebral. Debemos estar listas para lo que venga. Con ese pensamiento, mientras la adrenalina comenzaba a bombear en mis venas, traté de calmarme. La verdad que había temido también traía consigo la posibilidad de la redención. Había enfrentado muchas sombras en mi vida, pero esta era la más oscura hasta ahora. En la hora de espera, el tiempo se alargaba de manera desgastante. Imaginaba lo que encontraría, y cada imagen era un golpe directo a mi corazón. ¿Qué cara tendría la confusión de mi pasado? ¿Sería la sombra de amor que pensé conocer, o la revelación de un extraño que se había disfrazado de esposo? Lucía una falda negra y una blusa blanca, una combinación que había llevado en tantas salidas con él. Era mi forma de recordarlo, de mantenerlo un poco más cerca en la última noche que supo del perdón. Sería suficiente para enfrentar lo que estaba por venir, pero entonces, una verdad me atravesó: no era solo su pasado el que trataba de descubrir. Mi propia identidad se presentaba a mí como un laberinto donde cada decisión me empujaba a las puertas de una nueva realidad. Mientras nos dirigíamos a la cafetería, el aire se sentía pesado y cargado de anticipación. Los latidos de mi corazón eran una orquesta sinfónica que resonaba en mi pecho mientras entrábamos. Las luces eran tenues y el familiar aroma de café se mezclaba con la fragancia de lo desconocido. Al cruzar la puerta, la esperanza y el miedo se entrelazaban en un vals difícil de danzar. Y cuando levanté la vista, un rostro conocido me esperó allí. La expresión era un torbellino de emociones y promesas. La revelación de que el amor y el caos podían coexistir era palpable en el aire. Hola, amor, fue lo único que él pudo decir, mientras la confusión en mis adentros alcanzó el clímax de un nuevo capítulo que apenas empezaba. La cafetería estaba impregnada de un polvo dorado, la luz mostrándose chispeante a través de las ventanas empañadas.
El aroma a café fresco se entrelazaba con el desafío que tenía ante mí, cada paso hacia él era un viaje a lo desconocido. En su mirada un río de emociones burbujeaba, pero las palabras que habían estado atrapadas en su garganta parecían rehusarse a salir. La tensión se convertía en un velo delgado entre nosotros. ¿Dónde has estado?, pregunté, mi voz más temblorosa de lo que pretendía. Cada sílaba era un intento de rescatar lo que había perdido, no solo de él, sino de mí misma en el proceso. El tiempo parecía haberse detenido entre la incertidumbre y el deseo. Necesito explicarte, comenzó, sus ojos buscando la verdad en los míos. Todo lo que pasó no fue tu culpa. Una exhalación de alivio y dolor se deslizó sobre mí. Hacía tanto tiempo que lo había querido escuchar. Pero también sabía que las explicaciones podrían traer sombras, secretos que aún no conocía. ¿Por qué me has enviado ese mensaje? ¿Qué es lo que realmente pasó? Mis preguntas eran casi un grito mudo en el aire cargado de café y nostalgia. Él se movió hacia adelante, como si la distancia física pudiera acortar el abismo emocional. He estado atrapado en un juego que no elegí. Hubo cosas que no pude compartirte. Tierras que arriesgué sin pensar en las consecuencias. La mirada de su rostro densamente cargada me hizo comprender que su regreso no era solo un intento de restablecer nuestro amor, sino un enfrentamiento con el oscuro pasado que había intentado ocultar. No sabía si debería confiar en él nuevamente. Ese vínculo que alguna vez había sido intocable ahora titubeaba, frágil entre la revelación del amor y el dolor. Dime la verdad. ¿Quién te está buscando? La pregunta salió de mí como un grito herido. Necesitaba respuestas. La posibilidad de perderlo de nuevo por algo que lo había atormentado en su pasado agitaba mi pecho como un viento helado. Mi vida anterior. Su voz se detuvo un instante, y el aire se volvió denso. Se trataba de una relación peligrosa con personas que no deberían haber estado. Pensé que podía dejarlo todo atrás, pero ese pasado se niega a desaparecer. Mis manos temblaban y me llené de rabia, tristeza y una extraña mezcla de amor. ¿Por qué no me dijiste? ¿Cuánto tiempo llevabas cargando esto? Mi voz quebró, llenándose de las dudas profundas que me ahogaban. Porque no quería atraer ese peligro a tu vida. Hizo una pausa, intentando encontrar el equilibrio entre la culpa y la redención. Lo que veo en ti ahora, esa fortaleza, nunca me di cuenta de que necesitabas el hogar en mí hasta que me encontré yo mismo extraviado. Sus ojos eran ventanas a un mundo que nunca vería, pero también los portadores de un futuro incierto. En su presencia la confusión se pisoteaba con la esperanza, como si de una flor delicada creciera en medio del dolor. ¿Y si no eres la única importada? ¿Y si ese pasado viene por nosotras? ¿Qué plan habrá cuando los fantasmas regrese? Sus palabras, un eco de lo que habíamos vivido, me golpearon en el pecho, retumbando en la verdad compartida de que teníamos que enfrentarlos juntos. El rostro de Laura se asomó en mi mente y su fuerza me empujó a aferrarme a la respuesta. Podemos luchar contra esto. Juntas. Los lazos que habían unido a las tres mujeres se convertían en un escudo, y de repente sabía que este viaje no sería solo el rincón de nuestra catástrofe, sino el de nuestra reivindicación. Te prometo que no dejaré que el pasado nos consuma, le dije sintiendo una urgencia abrumadora. Necesitábamos cada pieza para comprender cómo salir de este laberinto, y en ese momento vital, al borde de encontrarnos una vez más, una figura apareció en la entrada. La luz de la tarde brilló tras ella, revelando un rostro angustiado e inquietante. Era Laura, su expresión reflejaba el tumulto que había en su interior, pero este instante no podía alzarse en un solo destino. ¿Qué está pasando?, preguntó con un velo de miedo en sus ojos. Al mirar entre nosotros pude ver el angustioso deseo de protección, de no perderse en ese nuevo espiral de dolor. Estamos abriendo las piezas de nuestro pasado, respondí, mi voz firme como un cálido ancla en medio del caos. Pero necesitamos que seas parte de esto. Necesitamos tus sombras para enfrentar nuestros propios miedos. Laura dio un paso hacia nosotros, su mirada desenfocada y la desesperación era palpable. ¿Podré dejar todo esto atrás? ¿Podré sanar? La pregunta profunda resonó entre las tres, y en ese momento supe que nuestros destinos ya no caminaban en soledad. Habíamos llegado a un cruce y nuestras almas se entrelazaban, dispuestas a enfrentar no solo el peligro que acechaba, sino también los ecos que nos habían mantenido prisioneras. Sí, lo haremos. Juntas, afirmé, nuestras manos tocándose en un pacto. Y en la lentitud de ese contacto, supe que estábamos listas para escribir un nuevo capítulo, enfrentando la verdad y abrazando el dolor,
pero también el renacer, con la voz de mi esposo resonando aún en mis oídos, un sentimiento de esperanza se encendió en mi corazón, como un rayo de sol atravesando nubes oscuras. No estamos solas. Siempre hay luz después de la tormenta. Y con cada palabra el peso del futuro se volvía más ligero, a medida que comenzábamos a desafiar al mundo en la búsqueda de la libertad, sanando juntas, de la mano, como siempre debimos haberlo hecho.